Hi, I'm Richard Karn, and you may have seen me on TV talking about the world's #1 expandable garden hose. Well, the brand new Pocket Hose Copperhead with Pocket Pivot is here, and it's a total game changer. Old-fashioned hoses get kinks and creases at the spigot, but the Copperhead's Pocket Pivot swivels 360 degrees for full water flow and freedom to water with ease all around your home. When you're all done, this rust-proof anti-burst hose shrinks back down to pocket size for effortless handling and tidy storage. Plus, your super light and ultra-durable Pocket Hose Copperhead is backed with a 10-year warranty. What could be better than that? I'll tell you what, an exciting radio-exclusive offer just for you. For a limited time, you can get a free Pocket Pivot and their 10-pattern sprayer with the purchase of any size Copperhead hose. Just text WATER to 64,000. That's WATER to 64,000 for your 2 free gifts with purchase. WATER to 64,000. By texting 64,000, you agree to receive recurring automated marketing messages from Pocket Hose. Message and data rates may apply. No purchase required. Terms apply. Available at pockethose.com/terms. Buenas tardes a todos y a todas las personas que escuchan este grandísimo podcast. Hoy vamos a dar la introducción a la Guerra Fría, en la cual vamos a ver a dos vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convierten en superpotencia y buscarán sus aliados. Se desarrollará una gran etapa conocida como la Guerra Fría, con una serie de puntos calientes y con la constante amenaza nuclear como arma disuasoria. Hasta así llegará la cohesión pacífica y la posterior crisis de la Unión Soviética. Fuera de ello estarán las voces en contra, el movimiento de los no alineados. Y ahora, Alejandro, cuéntanos qué es la Guerra Fría. Y por cierto, somos los alumnos del primer bachillerato del curso 2024-2025 y somos Cristina, Martín, Alejandro, Rubén y Emma. Buenas. Buenas. Hola. Empezaremos con ¿qué es la Guerra Fría? El término fue utilizado por primera vez en 1947 por el periodista Herbert Schwab, así como por Walter Lippmann. En 1946, Churchill hablaría del telón de acero. Serán posturas enfrentadas en el lado americano. Kennan afirmaba que la política americana debe dedicarse a mantener con paciencia, firmeza y vigilancia las tendencias de expansión de la URSS. En el lado soviético, Andrei Yanov afirmaba algo similar, pero en el sentido contrario. Por ello, la Guerra Fría comprende las desvendencias políticas, económicas e ideológicas tras la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la URSS, desde 1945 hasta la caída de la URSS en 1991. A continuación, seguirá mi compañero Martín diciendo las características de la guerra. Las características de este conflicto fue la presencia de un sistema bipolar rígido con dos superpotencias junto a sus países aliados y fuera del sistema, los países no alineados. La existencia de una tensión permanente en un conflicto directo pero no bélico, no llegó a haber sangre. Una política de riesgos controlados que contiene los actos del adversario y disuade al mismo. Al aparecer los puntos calientes se inicia la negociación. Junto a ello, la disuasión nuclear, la carrera espacial con el satélite soviético en órbita, el Sputnik, en 1957 y la llegada del primer hombre a la Luna en Estados Unidos en 1969. Un papel asignado a la ONU como último recurso ante la crisis
y la importancia del espionaje y la propaganda. ¿Cuándo se inicia? La Conferencia de Yalta establecía 2 zonas de influencia en Europa. Así, los soviéticos instalaron democracias populares al este y Estados Unidos. Decidió afianzar su dominio en Europa occidental. En Grecia, en 1946, las fuerzas británicas intervinieron para frenar el avance de los comunistas, estando a favor de la monarquía. Recibieron el apoyo del presidente norteamericano Truman e idea la doctrina Truman, el apoyo de toda la nación frente al autoritarismo, y de ahí que se desarrollase a su vez el Plan Marshall, una serie de productos y préstamos a bajo interés, a cambio de que los estados europeos se organizasen en la OEC, Organización Europea de Cooperación Económica. La Unión Soviética, por su parte, rechazaría este plan y crearía el Comintern en 1947, heredero del Comintern, y el Comecon en 1949 para coordinar las políticas comunistas. Y ahora vamos a ir con los bloques y características. En un bloque, el occidental, podremos apreciar cómo las estrategias político-económicas reciben ayudas económicas como el Plan Marshall, organizaciones como la CIA, la OTAN, la SEATO o los tratados de Río. Existen sistemas políticos, la democracia, soberanía popular, elecciones, separación de poderes, derechos, libertades y pluralismo. También existiría una economía capitalista, ley de oferta y la demanda, convención del Estado y existencia de clases sociales. En el otro bloque existe el bloque soviético, una estrategia política económica, la Comecon, Consejo de Ayuda Económica Mutua en 1949, y organizaciones militares como el Pacto de Varsovia, 1955. También habrían algunos sistemas políticos, como las demandas populares, partido único, el comunista, ausencia de libertad y control absoluto del Partido Comunista. Y también existirían economías estalinistas o marxistas. Empresas de propiedad estatal administradas por el mismo Estado, desarrollando planes quinquenales y un control económico exterior y la desaparición de las clases sociales. El primer enfrentamiento, el bloque de Berlín. Berlín será dividido en 4 zonas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial, de la mano de los vencedores Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Frente a los acuerdos de Potsdam, en 1948 los aliados deciden unir sus territorios y crear la República Federal Alemana, la RFA, separados de la zona rusa, pero Berlín se encuentra dentro de la zona alemana de ocupación rusa, ya que Alemania a su vez se dividía en las mismas zonas de ocupación. De ahí el bloqueo ruso de Berlín, que fue solventado por un puente aéreo, por parte de los aliados, quienes creaban una constitución por la RFA en mayo de 1949, con capital en Bonn. Los soviéticos, por su parte, en octubre de 1949, hacían lo propio y fundaban la República Democrática Alemana, la RDA, con capital en Berlín Oriental. En este contexto, Churchill hablaría del telón de acero, que separaba a Europa en dos. En 1961, las autoridades de Alemania de este levantaban el muro de Berlín para evitar la emigración hacia el lado occidental. A continuación, seguirá mi compañero Martín por la Guerra de Corea. El primer conflicto de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. En 1949 se producía la victoria comunista de Mao Zedong en China. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido liberada de Japón por Estados Unidos y la URSS, de modo que al retirarse de estos en 1949 dejarían 2 tipos de gobiernos organizados en torno al paralelo 38. Al norte, un sistema comunista bajo Kim Il-sung, agrario y militar, y al sur, un sistema pro-occidental con Syngman Rhee, con riqueza industrial. En 1950, Stalin anima a Corea del Norte a invadir Corea del Sur,
con la consiguiente condena de la ONU y el envío de tropas con el propio general MacArthur, que llega a proponer el uso de la bomba atómica, de ahí que se produzca su destitución. Ante el avance pro-occidental, se producirá el freno de la China comunista en su frontera. En 1953 se firmaba la Paz de Manchú. En ella se consolidaba la división entre las dos Coreas, se ratificaba que la guerra no había servido para nada y existía el temor nuclear con las inevitables pérdidas humanas, y era evidente que la estrategia de contención del enemigo no había sido la adecuada. Además, Washington vería a partir de ese momento en Tokio un preciado aliado para frenar al comunismo, de ahí la reconciliación definitiva entre estos países. Pasamos con la guerra de Vietnam, desde 1957 hasta 1975. Tras la independencia de Indochina, la Conferencia de Ginebra en 1954 de Francia, se consolidarían dos estados independientes en torno al paralelo 17. Ho Chi Minh, comunista Vietnam del Norte, anunció el envío de tropas al sur occidental, quien se había negado a la reunificación. Así, en 1960, Vietnam del Sur crea el Frente de Liberación Nacional, con su propio brazo armado, el Vietcong, quien defiende la iniciativa del norte a favor de la reunificación. Estados Unidos apoyará a Vietnam del Sur durante los presidentes Kennedy, Johnson y Nixon, considerando que allí se libraba la batalla decisiva, mientras que la Unión Soviética hará lo propio con Vietnam del Norte. De entre las numerosas características que hicieron tan conocida esta guerra, destacamos la siguiente: intervención de 500.000 de soldados americanos, bombardeo sobre poblaciones y uso del napalm. Hubo que hacer frente a la guerrilla. La opinión pública norteamericana estuvo en contra. A ello, unirle el continuo desgaste militar estadounidense en esta guerra tan duradera. De ahí que en 1968 Nixon negociase una retirada progresiva. En 1963 se firmarían los Acuerdos de París. En ellos se establecía un alto el fuego y el fin de la ayuda militar estadounidense, que se hacía efectiva en 1975. Por entonces, una ofensiva de tropas norvietnamitas y de Vietcong que entraban en Saigón y proclamaban la unificación. Esta se convertía en la primera derrota militar estadounidense. Ahora, tras esto, vamos a hablar sobre el conflicto interno en Camboya y el conflicto del Canal de Suez. Empezaremos por el de Camboya. En 1967 habrían aparecido los Khmer Rojos, brazos armados del Partido Comunista, que se enfrentarán al gobierno prooccidental, pero sin el apoyo de Estados Unidos, retirado tras el fracaso militar en Vietnam, y consiguen implantar una dictadura comunista sangrienta, de la mano de Pol Pot. El conflicto del Canal de Suez en 1956 tendrá lugar en Egipto, tras el derrocamiento de la monarquía y la llegada de la república de la mano de Gamal Abdel Nasser, que decide modernizar el país construyendo una presa en Asuán, con la ayuda económica de la Unión Soviética. En 1956 nacionaliza el Canal de Suez. Es entonces cuando Gran Bretaña, Francia e Israel intervienen y ocupan la zona. La Unión Soviética amenazará con intervenir, de modo que Estados Unidos recomienda a sus aliados la retirada de la zona, terminando el canal en manos egipcias. Ahora voy a empezar con la crisis de los misiles de Cuba en 1962. En 1959, Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, es derrocado por la guerrilla nacionalista de Fidel Castro, que nacionaliza los recursos. Ello dará lugar al boicot de Estados Unidos y en un sistema mundial bipolar,
dará pie al acercamiento entre Cuba y la URSS, conociéndose en 1965 el Partido Comunista de Cuba. En 1961 se producirá el desembarco frustrado de Bahía Cogino, de la mano de los cubanos exiliados y de la CIA. En 1962 los aviones norteamericanos detectan rampas de lanzamiento de misiles de medio alcance en la isla, con lo que Kennedy decreta el bloqueo naval de Cuba para que no lleguen las piezas nucleares definitivas transportadas por barcos soviéticos, lanzado en ultimátum a la URSS. Finalmente, Khrushchev acepta el ultimátum y retira la rampa. La guerra árabe-israelí. Se desarrollan varias, pero habría que destacar la guerra de Yom Kippur, en la que tras una invasión árabe, Israel, junto con el apoyo de Estados Unidos, vence y ocupa territorios de Egipto y de Siria. La respuesta de los países árabes consistirá en el aumento del precio del crudo, reduciendo las entregas de barriles hasta que Israel retirara sus tropas. Fue la conocida como crisis del petróleo en 1973. Los años de la consistencia pacífica. Los primeros signos del deshielo. Serán tiempos de cambio en las dos superpotencias. Por un lado, en la Unión Soviética se celebraría en 1953 el 20º Congreso del Partido Comunista, en el que Khrushchev aceptaba la desestalinización, condenaba los crímenes de Stalin y aprobaba la coexistencia pacífica, la no exportación de la revolución y la posibilidad de varias vías al socialismo, al tiempo que disolvía el Comintern. Por su parte, en Estados Unidos se producían pequeños avances. Eisenhower, durante su segundo mandato en 1956, apartará a los anticomunistas más radicales, como McCarthy y la famosa caza de brujas. En 1960 llegaría a la Casa Blanca John F. Kennedy, un demócrata que ideaba la nueva frontera. Avances sociales contra la pobreza y la discriminación racial, avances científicos, tecnológicos, conquista del espacio con la llegada a la Luna en 1969, así como aprobaba la coexistencia pacífica. Hacia la tensión internacional se producirá un diálogo debido a la posible destrucción mutua en un hipotético conflicto bélico. Al surgimiento de países no alineados, Conferencia de Bandung en 1956. Tras la descolonización y por una serie de razones económicas que aconsejaban disminuir el gasto militar e intensificar las relaciones comerciales. Se producirán relaciones directas entre los jefes de Estado. Así, Khrushchev visitará Estados Unidos en 1959. En 1961 tendría lugar la entrevista entre Kennedy y Khrushchev en Viena. E igualmente se creaba el teléfono rojo, una comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, en 1963. Se producirá un freno en la carrera de armamento, sucediéndose acuerdos como prohibición de las pruebas nucleares en 1968, Acuerdo SALT en 1973, sobre la limitación de armas nucleares. Nixon y Brezhnev firmaban un tratado de prevención sobre la guerra nuclear. El retorno a la tensión. En 1973 se derrocaría a la monarquía feudal existente en Afganistán, instalándose un gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética desde 1979, conllevando las sanciones del presidente americano Jimmy Carter. De ahí el embargo de los cereales exportados a aquel país, el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, pero también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles por la URSS en 1984. No obstante, ante la debilidad internacional de Carter, la Unión Soviética aprovecharía para instalar los euromisiles, capaces de alcanzar Europa, pero no los Estados Unidos. Al tiempo, se conseguiría otros más aliadas, junto al ya mencionado Afganistán,
también Nicaragua o Angola. En 1980 se produciría un cambio radical en las relaciones, al llegar al poder en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, quien inicia una política que da lugar a intervenciones militares en Latinoamérica, Granada, El Salvador, Honduras o en Nicaragua, frente a los sandinistas que acababan con la dictadura de Anastasio Somoza. Idea el plan de defensa estratégica o guerra de la galaxia, un escudo antimisiles capaz de detectar y destruir a pleno vuelo las cabezas nucleares enemigas. Todo esto daría lugar a una nueva carrera de armamento y la consiguiente ruina de la débil economía soviética. El final de la Guerra Fría. Los soviéticos, evidenciando su maltrecha económica y con Mikhail Gorbachov en el poder en 1985, quien inicia reformas como el Perestroika y la Glasnost. Se llega al final de la Guerra Fría, con acontecimientos como Tratado de Desarme, Washington en 1987, el START I en 1991, la Cumbre de Malta en 1989, la salida de los soviéticos de Afganistán, la caída del muro de Berlín en 1989 o la desaparición de los regímenes comunistas de Europa del Este. Disolución del Pacto de Varsovia y caída de la URSS en 1991. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov presenta su dimisión como presidente de la URSS. Era el fin de la Guerra Fría. En 1948 se desarrollaban en Yugoslavia una serie de medidas económicas, sociales y políticas que alejaban a Josip Broz Tito del liderazgo soviético. Era el socialismo autogestionario, convirtiéndose así en uno de los impulsores de los no alineados al mantenerse al margen del Pacto de Varsovia. Por su parte, la Revolución Comunista China de 1949 fue aplaudida por la URSS, pero en 1959 los chinos expresaban su voluntad de iniciar su propio socialismo, rivalizando con la propia URSS por el liderazgo comunista en el mundo. De hecho, llamaron a los partidos comunistas para que abandonasen el liderazgo soviético, aunque solo lo hizo Albania. Ahora vamos a hablar sobre las revueltas de Hungría y Checoslovaquia. En 1956 se desarrollaba en Hungría un movimiento universitario y sindicalista que exigía reforma. Ello daba lugar al triunfo comunista IMNECI, que con un gobierno de liberales y socialdemócratas declararía la neutralidad búlgara y la retirada del Pacto de Varsovia. Si bien es cierto que este movimiento poco duraría, la condena soviética y su consiguiente soldados soviéticos y 2.000 carros de combate invadían Hungría. Nagy fue deportado a Rumanía y ejecutado en 1958. En Checoslovaquia se inicia en 1968 el socialismo con rostros humanos de Alexander Dubček, Primavera de Praga, quien inicia una liberación y democratización del sistema liberal de expresión liberal para los presos políticos. Democratizó la elección de cargos dentro del partido, permitió viajar al extranjero y el fin vendría con la ocupación de Praga por parte de la Unión Soviética el 21 de agosto de 1968. Con esta última intervención se haría evidente las democracias populares que no pueden desarrollar políticas independientes ni poner en peligro el equilibrio de sus bloques.
Las disidencias del bloque occidental. En 1970, el canciller alemán Willy Brandt se acercó al bloque del Este, Ostpolitik. Francia se negó a someter su flota a las directrices de la OTAN en 1950 y no aceptó la sumisión de su política exterior al mando de los dirigentes de la Alianza Atlántica. Asimismo, inició relaciones diplomáticas con la China de Mao en 1964. En 1948 se producía un acercamiento franco-alemán en el Consejo de Europa. En 1957 se creaba la Comunidad Económica Europea, el CEE, a raíz del Tratado de Roma. A ello, unir el dominio estadounidense de América Latina, apoyo a regímenes dictatoriales, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, intervenciones directas de los marines, Guatemala en 1954, El Salvador en 1960, República Dominicana en 1965, o la autorización de la CIA para suministrar armamento, para adiestrar o para asesorar a grupos golpistas, Chile en 1973 y Argentina en 1976. Y hasta aquí el podcast realizado por los alumnos de primero bachillerato B sobre la Guerra Fría. Nos despedimos. Cristina. Emma. Rubén. Alejandro. Y Martín. Adiós. Adiós. Que os ven. Chao.